¿Sabían ustedes que 6 de cada 10 jóvenes prefieren diferir sus compras con tarjeta de crédito? Señores, alerta, alerta en el país por el uso de tarjetas de crédito en Ecuador. Es parte de nuestro espacio de cultura financiera. Lo vamos a tratar con el experto en deudas, abogado César Coronel Garcés, quien ya se encuentra con nosotros y cada vez que lo veo digo, Dios mío, tengo que tener mi presupuesto. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los televidentes que a esta hora nos están viendo. A tener cuidado porque las tarjetas pueden convertirse en una amenaza. Oiga, y no queremos satanizarlas porque todo con responsabilidad se maneja de manera correcta, pero que de cada 6 de cada 10 jóvenes prefieran diferir sus compras de tarjeta de crédito, el 50% de la juventud está endeudada. ¿Por dónde empezar, abogado? Y no solo eso, también es importante recordar que comparando el 2023 con el 2024, ha subido en una proporción del 46% la gente que está utilizando la tarjeta de crédito para poder pagar gastos del día a día e incluso utilizando el diferido para compras de supermercado. Y esto obviamente es un error, porque el endeudamiento no se debe utilizar para bienes o servicios de consumo inmediato, sino para la adquisición de productos y servicios de larga duración. Por lo tanto, hacer las compras del supermercado, ir al cine o ir a cenar con tarjeta de crédito es un grave error en el uso de este mecanismo crediticio. Abogado, pero ¿por qué hemos llegado a este punto? Un alto índice de endeudamiento de los jóvenes. Lamentablemente existen varios factores. Primero, una falta de educación financiera, que lamentablemente no lo estamos aprendiendo desde el hogar. Tanto es así que según cifras oficiales, el 63% de la gente del Ecuador admite no tener cultura financiera. Ahora, por otro lado, también existe algunas personas que hoy les están entregando una tarjeta de crédito. Chicos de 18 años que están entrando a la universidad, que todavía no tienen un trabajo y ya tienen una tarjeta de crédito, ya sea con 500 o 1000 dólares de cupo, que de alguna manera lo empiezan a utilizar de forma irresponsable porque previamente no han tenido los consejos que hoy vamos a brindar acá, justamente de cómo utilizar la tarjeta de forma correcta. Entonces, muchos de ellos, incluso por esta falta de educación financiera, creen que estos 500 dólares, estos 1000 dólares de cupo es un regalo y los puedes utilizar con libertad, pero va a llegar un momento en que los tienes que pagar y si no los pagas a tiempo, esta deuda se convierte en una bola de nieves interminable. A ver, abogado, tiene que ver entonces con la flexibilidad de estas instituciones y también la pregunta es si también influye el desempleo. Hay una corresponsabilidad tanto de acreedores como deudores. El acreedor colocar correctamente el crédito y el deudor utilizarlo con responsabilidad. Y por supuesto también tenemos un serio problema de iliquidez. Hay muchas familias que hoy, mientras nos están viendo, no tienen cómo preparar el almuerzo y probablemente para preparar el almuerzo de hoy van a tener que ir al supermercado y utilizar la tarjeta de crédito al diferido para poder hacer esas compras de la semana. Y esa es una realidad que hoy estamos enfrentando. Por supuesto, debido a una serie de factores que hoy sin duda alguna nos llevan no solamente a la iliquidez, sino también al sobreendeudamiento, porque hay personas que probablemente vienen arrastrando este problema ya desde hace mucho tiempo. Abogado, usted ha dicho algo clave. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes y la familia están usando tarjetas de crédito? Lo queremos poner en pantalla para que nos quede totalmente claro. Y es que son puntos que parten de estudios. Primero, para cubrir necesidades básicas porque sus ingresos no alcanzan, por la facilidad que les otorga el crédito, por cubrir emergencias e imprevistos, difieren compras de supermercados, pagan los servicios públicos con diferido y aprovechan las ofertas de crédito sin control. Pero ¿cómo en un joven puede completarse todo esto para su uso diario de la tarjeta de crédito? Por ejemplo, las ofertas. Sin duda alguna existen también incentivos para la gente a consumir y esto por supuesto también puede generar un sobreendeudamiento. Recordemos también que no solo es importante saber cómo utilizar el crédito, sino también planificar correctamente nuestra economía, conocer nuestra realidad económica, cuáles son mis ingresos, mis gastos y las deudas anteriores. Lamentablemente la gran mayoría de jóvenes no están haciendo este ejercicio de planificación. Es más, muchos adultos tampoco lo estamos haciendo, de tal manera que es indispensable conocer nuestra realidad y saber cuál es mi capacidad de endeudamiento y cómo debo utilizar el crédito. Abogado, perdón, pero ¿cómo también estos jóvenes pueden identificar estas supuestas ofertas? Y algo súper importante, estamos todos conscientes de que si utilizamos una tarjeta de crédito, tenemos que pagar interés sobre el interés.
Existe una realidad y es que son aproximadamente 3 de cada 10 personas en el Ecuador las que no están pagando a tiempo sus deudas y esto obviamente genera una serie de problemas. Y por supuesto, uno de ellos es que cuando usted se atrasa en el pago de la tarjeta va a terminar pagando más porque por un día que usted se atrasa le cobran gestión de cobranzas, intereses, mora, pero además se corre el riesgo de una demanda por deudas que puede terminar incluso usted perdiendo su casa, su carro, a su familia, de tal forma que es un tema que hay que tomarlo con muchísima seriedad. Pero me ha pasado que, por ejemplo, yo voy a pagar en efectivo $100 y de pronto no los tengo. Ah, no, voy a pagar con tarjeta. Ah, ya, son 110. O sea, allí hay un incremento. ¿Pero dónde has ido tú? Porque te han estafado viéndote la cara. ¿Te has recomendado? Bueno, esto es absolutamente ilegal. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es sumamente clara respecto a que si usted paga un producto con tarjeta de crédito o si lo paga con efectivo, el valor debe ser exactamente el mismo. Si bien es verdad que hay una comisión que cobran las tarjetas de crédito, también es cierto que esa comisión debe asumirla el establecimiento. No tiene que pagarle al cliente. Esto es ilegal y usted lo puede denunciar ante las autoridades competentes. Alerta, señores, el 57% de la juventud ecuatoriana difiere sus pagos a plazos menores de 12 meses. Comienzan con un cupo de $500 y cuando tienen 32 años tienen un cupo de $2.500. Dirán que soy chapada a la antigua, que soy curuchupa, pero abogado, sobre el adolescente estamos los adultos, pues no, sobre los jóvenes estamos los adultos, porque muchas veces estas tarjetas que le otorgan a ellos también difiere o sale con un garante que uno es como papá. Entonces, ¿qué herramientas nos dan ustedes ante estos jóvenes que son noveleros? Tienen el termo que empieza con S y quieren el nuevo termo que empiezan con R. Los zapatos, la farra, la pelada, tranquila, yo te invito a la cena, yo te invito a la hamburguesa, el viaje. Entonces, ¿qué hacer ante esta ola de novelerismo? Que uno también la vivió, pero sin tarjeta de crédito, porque la vaca se debe de acordar cuando fue ternera. Sin duda alguna, este es un problema muy grave. Utilizar la tarjeta de crédito para una salida al cine o para ir a cenar es un error muy grave. ¿Por qué? Porque la cena tú la consumes en 2-3 horas, pero el pago lo vas a tener que hacer en 2 o 3 meses. Entonces realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración del bien o servicio que estás adquiriendo debería tener proporción con el tiempo que estás endeudándote. Ahora, por otro lado, es importante también considerar que previo a usted salir a hacer compras, debe esto obedecer a una planificación previa. ¿Realmente lo que voy a comprar lo necesito? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Lo puedo pagar a fin de mes la totalidad del consumo de la tarjeta o voy a caer en el error de pagar solo el mínimo? Son preguntas que tenemos que hacernos, pero sobre todo, ¿realmente necesito utilizar la tarjeta para esto que voy a comprar? Pero es duro. Le tengo 2 preguntas, pero la primera, antes que nos despistemos, ¿qué pasa? ¿Por qué es un error pagar solamente el mínimo? Una amiga tiene este problema. Yo. Para que no piensen que uno es... Sí, pero ¿cuál es el error? Sí. Que lance la primera piedra el que no ha cometido el error de pagar solo el mínimo. Y es que es una realidad y es una mala costumbre que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque obviamente al pagar el mínimo te dejan de llamar a cobrarte y tú ya te quedas tranquilo. Pero ojo, queda un residuo, queda un restante de la deuda que te vuelve a generar intereses y esto se convierte en una bola de nieve interminable y una historia sin fin. Y resulta que hay gente que me dice, abogado, pero llevo tanto tiempo pagando la tarjeta y no termino de pagar la deuda. Lo que pasa es que el valor que usted deja pendiente de pago luego de pagar solo el mínimo sigue generando intereses y la deuda va a seguir aumentando. Oiga, es que también los bancos son cosas serias. Por ejemplo, uno quiere reliquidar la deuda y casi que le piden registro notarial, ir con el notario al lado para poder cancelar la deuda. Entonces, uno también dice, ya, pues uno ya no paga, Virginia. Yo, amiga, gracias a Dios, abogado, no tengo tarjeta de crédito, pero sí me llaman bastante los bancos a ofrecerme un cupo de $5.000, $4.000. Yo decidí no tener para no tener que endeudarme. Muchas veces no es solamente el gasto, sino el interés que se cobra con el tiempo, lo que triplica o duplica el monto. Virginia, perdón, pero tú aprendiste del error, te endeudaste y dijiste no. No, toda la vida he sabido ahorrar. De hecho, yo era churquera de mi abuelito. ¿Qué? Sí. Virginia, pero mira, te cuento una cosa. Una persona, según un estudio reciente, en edad adulta puede llegar a tener hasta 17 operaciones de crédito de forma simultánea, entre la deuda de la casa, del carro, de los electrodomésticos, la ropa, la tarjeta del comercio, la tarjeta de crédito, entre otros.
nosotros. De tal manera que sí, el sobreendeudamiento hoy es una realidad. Ahora, qué importante es no solamente conocer de educación financiera, utilizar la tarjeta de crédito de manera apropiada, sino también reconocer cuando ya tenemos un problema. Abogado, es pero importante hablarlo en familia. De la teoría a la práctica, ¿cómo decirle pues a la ama de casa que me está viendo y que no le han pagado, que no tiene un sueldo fijo, que no le han pagado porque el país está en una crisis? ¿Cómo le digo yo a mi hijo? Es que no tengo que darte con qué comer. Tengo que usar la tarjeta de crédito en estos rubros que dicen los expertos que no son los oportunos para pagar con tarjeta. Tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que pagar. Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Qué decirle a esa ama de casa? Qué importante es justamente trabajar más en el tema de la educación financiera para evitar este tipo de errores. Ahora, también es verdad que existe una realidad que no podemos esconder y que no podemos desconocer, pero también es importante que ante esa situación buscar mecanismos para que el impacto del sobreendeudamiento en nuestras vidas sea menor. Pero además, decía hace un momento, qué importante es hablar de este tema en familia, poder conversar con nuestro entorno familiar, nuestra pareja, nuestros hijos, sobre la situación de sobreendeudamiento que estamos enfrentando y que las decisiones de compra, sobre todo cuando implican un endeudamiento, obedezcan a una decisión en familia también, porque luego la demanda también los va a afectar a todos. Abogado, tengo una pregunta y en ese momento dejo de seguir una cuenta que dice Mente de Millonarios que te invitaba a no comprar en efectivo y utilizar la tarjeta de crédito porque supuestamente es así como se puede ahorrar y la liquidez no terminarla, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo $500 en mi cuenta y tengo que ir a hacer la compra en el supermercado, pero no me quiero quedar sin el efectivo? ¿No está bien en este caso utilizar la tarjeta de crédito? El endeudamiento como tal no es malo, siempre que se lo utilice con prudencia y una previa planificación. Ahora bien, si usted va a adquirir un producto y ese producto cuesta $500 y usted sabe que al final del mes con su sueldo va a poder cubrir la totalidad de la deuda, puede utilizar la tarjeta de crédito de tal forma que al final del mes, al corte, usted pague la totalidad del consumo. Eso es correcto. Incluso hay personas que lo hacen para ganar beneficios como millas de vuelos, entre otros premios o recompensas que tienen las tarjetas de crédito. Pero también puede pasar que usted sabe que esto cuesta 500, que va a utilizar la tarjeta, pero que no lo va a poder pagar a fin de mes. Ahí ese es el típico caso en el que si esta compra es absolutamente necesaria, puede optar por el diferido. Eso sí, priorizando la menor cantidad de cuotas y aquellos diferidos sin intereses que ofrecen hoy muchos comercios también. Repito, el endeudamiento no es malo, siempre que se